Bien amigos, continuando con la parte 6 del tutorial del Capitán Barbosa. Continuamos sombreando la parte de la mascotita. Siempre difuminando suave y tratando de hacer líneas oscuras donde se requiera, ¿no? En este caso de la prenda de la mascotita. Le vamos difuminando bien, y también agregándole las sombras más oscuras, ¿no? Sombras intensas donde requiera, con el lápiz carboncillo charcoal, y agregando polvito de carboncillo con los pinceles para ir difuminándolo, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? De pinceladas con polvito de carboncillo. También en algunas zonas, para ir marcándole más fuerte las sombras, lo marco con el lápiz carboncillo charcoal y después lo difumino con el pincel con un poquito de polvito de carboncillo, ¿no? Y así vamos haciendo un difuminado más agradable, ¿no? Y continuamos difuminando la partecita de la prenda de la mascotita. Es una camisita, me parece, o un chalequito, creo, un chalequito negro. Y en esa partecita blancas de los pelitos le vamos marcando con el bolígrafo sin tinta, para luego ir marcándole con el lápiz charcoal, ¿no? Y ahí vamos marcándole los pelitos. Como ya hemos marcado con el bolígrafo, esos pelitos blancos pues se van a notar mucho mejor, ¿no? Vamos marcándole esos pelitos encima. Vamos haciendo unos contornos y lo vamos difuminando. Tratar de difuminar bien es muy importante, siempre difuminar bien el pincel. En este caso con el pincel más pequeño, el blanco, para hacer los difuminos de los contornos, de las líneas. Los difumino las partes más delgaditas, y agregándole más sombreados con el lápiz charcoal, para que se vayan notando esos pelitos y vaya tomando forma, ¿no? Vaya tomando forma la mascotita. Ir agregándole polvito de carboncillo, difuminándolo. Y así es el proceso, ¿no? Para que se vea lo más real posible a nuestra referencia, ¿no? Siempre mirando nuestra referencia. Es agregándole sombras, primeras capas, luego le vamos marcando con el lápiz. Cuando queremos darle un poquito más de fuerza a las sombras, lo hago con el lápiz carboncillo charcoal. Primero lo marco, después lo difumino, ¿no? Lo difumino con un poquito de polvito de carboncillo y pincel. Y ahí continúo difuminándolo. Este es el lápiz charcoal y lo voy marcando. La camisa, la prenda de la mascotita, con un poquito de polvito de carboncillo. Ahí le vamos agregando, ya va tomando forma. Así es como va tomando forma ya la prenda. Después de darle este sombreado, le vamos a agregar detalles. Vamos a sacar brillos, vamos a hacer unos puntitos tal vez con el lápiz charcoal, y así, ¿no? Y así le vamos agregando y se va a parecer un poquito más real la prenda de la mascotita. Y vamos agregando ahí algunos brillos, vamos marcándole un poquito más de sombras con el lápiz charcoal. Le vamos dando un poquito más de fuerza a las sombras con el lápiz charcoal y difuminando para que se vea mucho mejor difuminado. Como ven, no utilizo papel higiénico. En algunos casos puede ser, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí utilizo, pero normalmente lo hago con pinceles, puro pincel. Ya me he acostumbrado mucho a trabajar con pincel. Creo que desde mi punto de vista queda mejor, ¿no? Queda mejor con pincel y polvito de carboncillo empezar, y lo vamos difuminando. Con papel higiénico no utilizo muchos, a veces en algunos casos, ¿no? Pero no utilizo mucho. Y así le vamos agregando.
una pequeña capa y vamos sacando algunos brillos con el borrador mono 0. Vamos retirando a veces los residuos que queda del carboncillo con la brocha. Y vamos haciendo algunos detalles por ahí, ¿no? Esta es la parte de la camisa, me parece que es la parte del bracito de la mascotita. Y le vamos difuminando. Vamos haciendo unos difuminados suaves primero. Unos difuminados suaves como bien ya expliqué en los anteriores videos. Siempre doy primeras capas. Para las zonas que no son tan oscuras. Para las zonas que no son tan oscuras siempre doy primeras capas. Para luego ya ir dándole volumen, un poquito más de fuerza, ¿no? Para las zonas que son oscuras sí. Cuando las zonas son muy oscuras, yo empiezo ya directo con el lápiz charcoal. Con lápiz charcoal y después con un pincel y un poquito de polvito de carboncillo lo voy difuminando. Así es el proceso. Y por ahí le vamos agregando un poquito más de sombras, un poquito más de líneas negras, para que vaya tomando un poquito más de contraste ya. Le vamos agregando acá los pelitos de la mascotita, para que vaya tomando forma ya, ¿no? Agregándole algunos detalles aquí al lado del personaje. Y agregando más sombras, más líneas oscuras, difuminando con este pincel redondeado. Y difuminando para que vaya tomando forma ya el aspecto de la mascotita, ¿no? Y haciendo algunas sombras con este lápiz charcoal para darle un poquito más de fuerza a las sombras. Y acá le vamos sacando brillos con este lapicero borrador tipo punta lápiz, creo, ¿no? Punta lapicero, como sea. Le vamos agregando acá más sombras con este pincel redondeado. Le vamos agregando un poquito de sombras con este pincel también. Lo vamos difuminando algunas partes. Vamos sacando brillo con el mono 0, haciendo algunas líneas de los pelitos para que se vea mucho mejor, sacando brillos, difuminando con el pincel, limpiando con la brocha, haciendo algunas líneas con este lápiz charcoal, agregándole más sombra, más volumen con la brocha y sacándole brillos con el mono 0, haciendo pelitos pequeñitos con el difumino pequeño, con el pincel pequeño y después con el pincel redondeado. Y le vamos agregando acá una capa suave primero hacia adentro, una capa suave hacia adentro de la mascotita. Vamos haciendo como un degradado, ¿no? Vamos agregando pinceladas suaves primero. Como esta es en esta parte del rostro de la mascotita es suave, siempre hacemos una primera capa suavecita nomás. Después ya le vamos agregando volumen. Vamos haciendo ese detalle de las líneas de expresiones del monito, de la mascotita. Suave nomás le vamos agregando pinceladas, primeras capas. Vamos usando los pinceles. Podemos usar todos los pinceles, los 3 pinceles que tenemos. El pincel más pequeño, el pincel un poquito más grande y el pincel redondeado, ¿no? Tratar de utilizar esos 3 pinceles para darle forma, un difuminado limpio. Y no exagerar, ¿no? No exagerar con el difuminado. Tener muy en cuenta que esta parte del rostro tenemos que tener cuidado al momento de sombrar, ya sea si sea retrato de persona o sea retrato de animalitos, ¿no? O tener mucho cuidado al momento de difuminar. Y le vamos agregando ahí más capas para que ella vaya tomando ese tono, ¿no? Ese tono de la mascotita. Agregándole por ahí algunos detalles, algunas líneas, unos pelitos negros en la parte del rostro, ¿no? Agregando algunas líneas, algunas sombras un poquito más fuertes, una línea más fuertes para luego difuminar con un poquito de polvito de carboncillo y el pincel, ¿no? Y así lo vamos difuminando. Ya va tomando forma ya nuestro dibujo.
Tratar de difuminarlo bien, muy difuminado para que esas líneas de la marca que hemos hecho con el lápiz charcoal no se note, ¿no? Tratar de difuminar bien y jalando, difuminando como jalando hacia las otras partes, ¿no? En este caso de la parte superior. Vamos difuminando con este pincel redondeado y vamos difuminándolo para que vaya tomando forma ya, agregándole un poquito de polvito de carboncillo con pincel y ahí vamos difuminando esa parte del rostro. Aquí en el parte de la nariz vamos poniendo primeras capas. Lo que estoy haciendo es poner primeras capas para luego ya agregarle un poquito de volúmenes, ¿no? Volúmenes hacia las zonas las sombras más fuertes, hacia los tonos intermedios, ¿no? Acá aquí con el lápiz charco vamos haciendo algunas pestañitas. Estas pestañitas pequeñitas lo estoy haciendo con el carboncillo negro, ¿ya? Con el lápiz carboncillo negro, porque es un lápiz muy duro que me ayuda a hacer más líneas más definidas. Y acá voy difuminando con el pincel y difuminando con un poquito de polvito de carboncillo. Cojo este pincel para hacer otro difuminado un poquito más grande, más fuerza, y ahí lo voy difuminando hasta que se vaya terminando, ¿no? Vamos agregando más sombras, la sombra del monito, y agregándole un poquito más de sombras a la parte del monito, de la mascotita, y lo vamos difuminando para que vaya tomando forma y esa parte, agregándole algunos detalles, los pelitos negros que están en la parte del rostro, que a veces hay unos pelitos blancos y unos pelitos negros, y difuminándolo también un poquito, ¿no? Para que esas líneas de las marcas que se ha hecho con el carboncillo negro desaparezcan, pues, ¿no? Y le vamos agregando un poquito más de polvito carboncillo y vamos difuminando. Como ven, no me ensucio mucho. Con el proceso que yo hago, así como yo empiezo, no me ensucio mucho. No tengamos miedo a utilizar carboncillo. No tengamos miedo porque, como ven, no suelo ensuciarme mucho. El proceso es muy fácil de hacer, un poquito de práctica nada más con los pinceles, después es muy fácil de hacer, ¿no? Acá vamos haciendo algunos detalles con el lápiz negro carboncillo negro. Lápiz negro carboncillo es un poquito más duro, ¿no? Vamos difuminando, siempre difuminando y agregándole acá algunas sombras por aquí, la parte de la mascotita, de la carita, y agregándole un poquito más de sombra con el pincel redondeado, y vamos difuminando con los pinceles. Con este pincel redondeado me ayuda a difuminar mucho, y para hacer un poquito más de líneas, ¿no? Este pincel más delgado, blanco, me ayuda a hacer un poquito más de líneas, y ahí vamos agregándole un poquito más de sombras, y así es el proceso, pues, ¿no? Ir capas por capas hasta darle forma a esta parte del retrato, así como está en nuestra referencia, ¿no? Siempre mirando nuestra referencia en el celular. En este caso yo estoy usando mi celular para hacerlo lo más parecido posible. Agregando, si es necesario, vamos agregando más capas, agregándole más sombras, haciendo más detalles, y mirando nuestra referencia para hacerlo lo más parecido posible. Aquí le voy agregando un poquito más de volumen en la nariz,
haciendo algunos detalles, haciendo unos puntitos negros. Y con el isotipo, perdón, con el difumino también voy difuminando. Este es un difumino 6, sí, más o menos 6. Vamos haciendo esos contornos, ¿no? Esos contornos de la parte de la nariz. Y con este difumino, con este pincel pequeño lo vamos difuminando bien. Y con este difumino más grande también vamos a tomar un poquito más de proporciones para difuminar. Y seguimos agregándole. Seguimos difuminando esta parte de la nariz. Hay que tener un poquito de cuidado. Como esta parte es un poquito más llamativa hacia el rostro, tenemos que tener un poquito de cuidado de difuminar, ¿no? Ya sea de este personaje de Animalito o del personaje del Capitán Barbosa. Siempre tener mucho cuidado cuando hagamos la parte del rostro, ¿no? Del ojo, la nariz, la boca, que creo que ese es el punto de enfoque, ¿no? De un retrato realista. Le vamos agregando más sombras, más pinceladas. Y va tomando forma ya. Va tomando forma nuestro dibujo. Agregándole más detalles por ahí con el pincel. Con el pincel, este pincel más delgadito blanco, con el pincel redondeado, y ya va tomando forma. Es ir poniendo capas por capas hasta lograr nuestro dibujo ya lo más parecido a nuestra referencia, ¿no? Siempre empezar por una capa suave, después vamos agregando otra capa para darle un poquito más de fuerza. Es así, es paso por paso, no es de golpe, no sombrear directamente, es por capa, un poquito de paciencia nada más, un poquito de práctica y manejar las herramientas. Una vez que aprendamos a manejar las herramientas, el dibujo nos va a parecer muy fácil de hacer. Es cuestión de practicar un poquito y tener buen manejo de las herramientas, del pincel, del polvito del carboncillo charcoal, tener un poquito de paciencia nada más y un poquito de práctica. Aquí vamos agregándole brillos, difuminando la parte de la boca, difuminando con este pincel redondeado la parte de la carita de la mascotita, sacando algunos brillos con el monocero, limpiando el borrador monocero también porque se ensucia, y agregándole algunos brillos. Esta es la parte de los dientes, y haciendo detalles, ¿no? Con el lápiz carboncillo charcoal vamos haciendo detalles, con el pincel más pequeño también vamos haciendo detalles, ir difuminando. Ese es el proceso: pincel, polvo de carboncillo y agregando algunos detalles. Como tenemos nuestra referencia en el celular, así que no vamos a tener ningún inconveniente en tratar de hacer nuestro dibujo. No vamos a tener ningún inconveniente. Solo ser muy observadores nada más, ver qué tan lejos queremos llegar con nuestro dibujo, observar bien nuestra referencia, tratar de hacerlo con calma, no desesperarse mucho, no hacer de manera apresurada, siempre hacerlo con calma para nosotros ver bien, ¿no? Ver bien dónde encajar bien los detalles, encajar bien las sombras, encajar bien los contrastes, ¿no? Por eso siempre es ser muy observadores. Ya dependerá de nosotros qué tan lejos queremos llegar con nuestro dibujo, qué tan bueno queremos que quede nuestro acabado, nuestro dibujo final, ¿no? Y aquí vamos agregándole más sombras, más pinceladas con el difumino redondeado, algunos detalles con este lápiz carboncillo negro, haciendo algunos puntitos, algunas texturitas con el lápiz carboncillo negro, también con el grafito 9B vamos haciendo algunos puntitos, algunos poritos en la carita de la mascotita y haciendo algunos detalles, ¿no? Y así vamos haciendo detalles, mirar nuestra referencia, siempre mirar nuestra referencia para no exagerarnos, no inventar, no podemos inventarnos, siempre tenemos que ver nuestra referencia para hacer lo más parecido posible. Y aquí agregándole detalles en la parte de la boca de la mascotita,
con el borrador, con el pincel. Utilicemos nuestro borrador. Es muy importante sacar brillos, es muy importante agregarle texturas, es muy importante difuminar. Tengan eso detalle en cuenta. Sacar brillos con el monocero, ¿no? Para las zonas más pequeñas, o con el borrador tipo punta bolígrafo o punta lápiz para las zonas un poquito más grandes, para sacar brillo, ¿no? El monocero, como es un poquito más pequeño, lo podemos utilizar para los detalles, por ejemplo, de los dientes que son más pequeños de la mascotita, hacer algunos pelitos blancos. Como ven, son materiales muy cómodos, no son caros. No utilizo material muy caro en realidad, porque como ven, no necesitamos, para hacer proyectos un poco profesionales, no se necesita en realidad de materiales caros. Mis materiales son muy reducidos. Lo que sí importa nomás las ganas que nosotros lo podemos echar en cada proyecto, ¿no? Creo que eso es lo más importante. No utilizo materiales caros, no utilizo borrador eléctrico. ¿Por qué? Para demostrarles pues que se puede hacer también cosas interesantes sin materiales caros, ¿no? No es necesario pues a veces comprar, llenarse de lápiz HB, 2B, 3B, 4B, 20B, 5B, 5H, 50H. No es necesario llenarse de lápiz, teniendo los materiales necesarios, los materiales reducidos y muchas ganas, podemos obtener muy buenos acabados, muy profesionales. Ya dependerá de cada uno, de qué tan lejos queremos llegar nosotros con nuestro proyecto, ¿no? Vamos difuminando. Vamos agregándole detalles en las pestañitas cuando son líneas muy duras, yo le agrego con el lápiz carboncillo negro. Tengan ese detalle en cuenta. Esa es la diferencia del lápiz carboncillo negro con el lápiz carboncillo charcoal. No son, en el tono es lo mismo, pero en la presión sí es diferente. Y vamos agregándole algunas sombras, algunos brillos aquí con él. Nos vamos difuminando con el pincel para luego sacar brillos. Es muy importante sacar brillos también. Tenemos que sacar brillos, luces. ¿Por qué? Porque si no, nuestro dibujo va a estar plano. Pues es muy importante hacer brillos, difuminar, agregarle más sombras, más volúmenes. Y así va tomando forma nuestro dibujo, ¿no? Y seguimos difuminando, agregándole detalles con el lápiz charcoal, con el pincel redondeado. Con el pincel redondeado vamos dándole un poquito más de volumen a esa parte de los ojos, agregándole detalles, algunos pelitos negros que van de la mascotita, en la parte de las pestañas, de las cejas. Y le vamos agregando más pelitos. Es así el proceso. Un poquito de paciencia nada más. Y tratar de echarle ganas, pues, ¿no? Un poquito acá de usar monocero para sacar algunos pelitos blancos. Y esto nos ayuda muchísimo. El monocero nos ayuda muchísimo para sacar esos pelitos blancos, ¿no? Hagan un esfuerzo y al menos consíganse el monocero, ¿no? Creo que el monocero sí es una parte muy importante para mi dibujo, para sacar luces, brillos, ¿no? Y el borrador, miren, este borrador, lápiz normal, todo lo podemos encontrar, todo lo podemos conseguir. Y también me ayuda para hacer detalles, poritos. Y así vamos logrando obtener buenos acabados. Sacando brillo con el monocero. Siempre limpiando el borrador monocero, como este es carboncillo, se ensucia mucho. Tenemos que limpiarlo para poder volver a utilizarlo, ¿no? Volver a sacar brillos. Y ahí continuamos agregando detalles acá en la parte de la camisa, de la mascotita, en la parte de la prenda, agregándole detalles por ahí, algunas líneas negras, unas sombras, sacando brillos en los pelitos blancos de la mascotita. Y así vamos haciendo. Ese es el proceso. Un proceso fácil de seguir.
Practicar nada más. Seamos un poquito de práctica y vamos a obtener muy buenos resultados. Con un buen manejo de los materiales, dibujar formatos en grandes va a ser muy fácil. No se complica en la vida en hacer métodos complejos. No se frustren mucho, ese es el consejo que yo les puedo brindar. No se frustren mucho, utilicen los recursos que están a la mano. Los recursos se han hecho para sacarle provecho. No se frustren, no escojan el lado más complicado, siempre ayúdense. Las cosas se han hecho para sacarle provecho y utilicémoslas, ¿no? Utilicémoslas, invirtiémoslas. Este es un ejemplo para el boceto, ¿no? Tratar de hacer el boceto lo más rápido posible sin frustrarse mucho, sin aburrirse, para luego invertir un poquito más de tiempo en el sombreado. Creo que es la parte más importante del dibujo. Pues tal vez demorarte horas y horas en hacer el boceto o hacer, no sé, horas y horas, y a pesar de eso tal vez no quede bien. Y si no tienes un buen manejo del sombreado, pues tu dibujo no va a quedar tan bien, ¿no? Para mí el sombreado es lo más importante que pueda haber. Véanlo de esa manera, véanlo de esa manera, ¿no? Véanlo de esa manera. El sombreado es lo más importante. Si no tenemos un buen manejo del sombreado, pues nuestro dibujo no va a tener un buen acabado, ¿no? Es muy importante eso. Utilizar las herramientas que tenemos, que están hechas para sacarle provecho, y usémoslas. No importa cómo empieza, lo que importa es el acabado final. Y vamos sombreando la parte de la manito, de la manita de la mascotita. De la parte de la manita de la mascotita es bien negrito. Y lo vamos difuminando, agregándole polvito, sacándole algunas líneas, algunas zonas un poquito más intermedias con este pincel más pequeño, más delgadito. Y haciendo pelitos, ¿no? Pelitos grises lo podemos hacer con este pincel. Con este pincel es un poco más pequeño, más delgadito, y nos ayuda mucho, ¿no? Vamos agregándole detalles, por ahí algunas marcas con el lápiz charcoal más intensas, algunas líneas, y lo vamos difuminando. Y así, ese es el proceso fácil. Y para darle un poquito más de fuerza a la sombra podemos utilizar un pincel más grande, ¿no? Y aquí con este pincel más pequeño vamos difuminando más suave. Vamos difuminándolo, agregándole algunas líneas negras con el lápiz carboncillo charcoal. Haciendo algunos detalles por ahí, difuminando con el pincel redondeado. Bien, así vamos difuminando. Ya va tomando forma nuestro dibujo, ya va tomando vida. Ir difuminándolo, agregándole más capas. Así vamos haciendo detalles, siempre mirando nuestra referencia y agregándole acá algunas líneas, algunas sombras un poquito más fuertes, más pinceladas con este pincel redondeado, ¿no? Así es el proceso. Podemos utilizar difumino también. Ese es el proceso, amigos. Es un proceso fácil, un poquito de práctica nada más, y sacando el mejor de provecho a las herramientas, ¿no? Listo, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo.